En la mañana del 14 de marzo de 2023, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles que rodean el Panteón Municipal de Zapopan, en el estado de Jalisco. El aire todavía conservaba ese frescor característico de las primeras horas, mezclado con el aroma dulzón de los cempasúchiles y las rosas que se apilaban en los puestos improvisados a las afueras del camposanto. Doña Esperanza Cervantes Guzmán, una mujer de 67 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo entre espinas y pétalos, acomodaba los ramos del día sobre su mesa de madera desgastada. No sabía que esa mañana marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos de una de las organizaciones criminales más poderosas de México y que pondría en evidencia las fracturas internas que pueden destruir incluso a los imperios construidos sobre el terror. Doña Esperanza llevaba 43 años vendiendo flores en ese mismo lugar. Había heredado el puesto de su madre, quien a su vez lo había recibido de su abuela. 3 generaciones de mujeres Cervantes habían pasado sus vidas entre gladiolas y crisantemos, atendiendo a los dolientes que llegaban a visitar a sus muertos. La florista era una figura conocida en la zona, respetada por su trato amable y por los arreglos que confeccionaba con una habilidad que parecía innata. Los vecinos la llamaban simplemente Doña Espe, y muchos de ellos habían comprado flores para los funerales de sus padres, de sus abuelos, y ahora llegaban a comprar arreglos para las tumbas de sus propios hijos, víctimas muchos de ellos de la violencia que había azotado la región durante las últimas 2 décadas, lo que muy pocos sabían, y lo que la propia Doña Esperanza había mantenido en el más absoluto silencio durante años, era su parentesco directo con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del crimen organizado como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por las autoridades estadounidenses y mexicanas como uno de los criminales más buscados del planeta. Doña Esperanza era hermana de la madre de El Mencho, lo que la convertía en su tía materna, una relación de sangre que ella jamás había utilizado para obtener beneficio alguno y que, por el contrario, había procurado mantener oculta como si fuera una mancha vergonzosa en su historia familiar. La florista había tomado la decisión consciente de distanciarse de cualquier vínculo con el mundo criminal desde que su sobrino comenzó a escalar posiciones en el narcotráfico a principios de los años 90. Ella recordaba a Nemesio como un niño delgado que corría por los campos de agave en Michoacán, un muchacho que ayudaba a su padre en las labores del rancho y que parecía destinado a una vida sencilla de trabajo agrícola. La transformación de aquel niño en el líder de una organización responsable de miles de muertes era algo que Doña Esperanza no podía comprender del todo y que había decidido no intentar comprender. Simplemente había optado por vivir su vida al margen de esa realidad, dedicándose a sus flores y a sus santos, rezando cada noche por las almas de los inocentes que caían en una guerra que no habían elegido. Esa mañana de marzo, mientras acomodaba un ramo de alcatraces blancos que había preparado para una viuda que vendría a recogerlos al mediodía, Doña Esperanza notó la presencia de 2 jóvenes que se acercaban a su puesto con un andar que ella reconoció de inmediato. Había visto esa forma de caminar cientos de veces a lo largo de los años. Ese paso que pretende proyectar dominio, esa mirada que busca intimidar antes de que se pronuncie una sola palabra. Los 2 sujetos no tendrían más de 25 años. Uno de ellos llevaba una gorra con la imagen de un santo que la florista prefirió no identificar, mientras que el otro exhibía tatuajes que le cubrían los antebrazos hasta las muñecas. «Buenos días, señora», dijo el de la gorra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Venimos a presentarnos.
Somos los encargados de la seguridad de esta zona. Ya sabe cómo está la situación. Hay mucha delincuencia por aquí, y nosotros nos dedicamos a proteger a los comerciantes como usted. Doña Esperanza no respondió de inmediato. Continuó acomodando sus flores con movimientos lentos y deliberados, como si no hubiera escuchado las palabras del joven. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio puede ser un arma más efectiva que cualquier respuesta precipitada. La cuota es de 2,000 pesos semanales, continuó el tatuado, sacando un teléfono celular del bolsillo de su pantalón. Puede pagarnos en efectivo o hacernos una transferencia, lo que le quede más cómodo. A cambio, nosotros nos aseguramos de que nadie la moleste, de que su negocio pueda operar sin problemas. Ya sabe cómo son las cosas. La florista finalmente levantó la mirada. Sus ojos, enmarcados por arrugas que contaban historias de sol y de lágrimas, se clavaron en los rostros de aquellos dos jóvenes con una intensidad que los desconcertó visiblemente. «Llevo 43 años vendiendo flores en este panteón», dijo doña Esperanza con voz pausada pero firme. «He visto pasar gobiernos, he visto nacer y morir organizaciones como la suya, he visto a muchachos como ustedes llegar con sus amenazas y sus exigencias, y también los he visto terminar en cajas que sus propias madres vienen a comprarme flores para adornar. No voy a pagarles un solo peso. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Los dos jóvenes intercambiaron una mirada de incredulidad. No estaban acostumbrados a ese tipo de respuestas, mucho menos de una anciana que vendía flores en un cementerio. El de la gorra dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que doña Esperanza pudiera oler el aroma a tabaco y cerveza rancia que emanaba de su ropa. «Señora, creo que no está entendiendo la situación. Esto no es una sugerencia. Si no paga, las cosas se van a poner muy difíciles para usted. Muy difíciles. No queremos que nada malo le pase a su puestito, ni a sus flores, ni a usted, pero necesitamos que coopere». Doña Esperanza dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera agotada de una conversación que había tenido demasiadas veces a lo largo de su vida. «Váyanse de aquí», fue todo lo que dijo antes de darles la espalda y continuar con su trabajo. Los dos extorsionadores se retiraron ese día sin obtener lo que habían venido a buscar, pero dejaron claro que volverían. La amenaza quedó flotando en el aire como el polen de las flores marchitas. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían imaginar en sus cálculos más descabellados, era que acababan de cometer un error que tendría consecuencias catastróficas para ellos y para toda su célula criminal. En las semanas siguientes, los dos jóvenes regresaron en múltiples ocasiones al puesto de doña Esperanza. Cada visita era más agresiva que la anterior. Primero fueron las amenazas verbales, luego los empujones, después la destrucción de mercancía. En una ocasión, el de los tatuajes volcó la mesa de la florista, esparciendo rosas y claveles por el suelo polvoriento, mientras su compañero reía con una carcajada que pretendía ser intimidante. Doña Esperanza recogió cada flor en silencio, con la paciencia de quien ha aprendido que la dignidad no se mide en gritos, sino en acciones. Los otros comerciantes de la zona observaban la situación con una mezcla de admiración y terror. Admiraban la valentía de la anciana, pero temían que su resistencia trajera represalias que los afectaran a todos. Algunos intentaron convencerla de que pagara, argumentando que 2,000 pesos semanales era un precio pequeño a cambio de tranquilidad. Otros simplemente se alejaron de ella, temerosos de verse asociados con alguien que había desafiado abiertamente a los representantes del crimen organizado en la zona. Lo que nadie sabía era que doña Esperanza había tomado una decisión
que contradecía todo lo que había hecho durante las últimas décadas. Después de la primera semana de acoso, había sacado de un viejo baúl un teléfono celular que nunca usaba, un aparato que le había sido entregado años atrás con instrucciones precisas de utilizarlo solo en caso de emergencia extrema. Marcó un número que tenía grabado en la memoria, no en la del teléfono sino en la suya propia, y esperó a que respondieran. La conversación duró menos de 3 minutos. Doña Esperanza explicó la situación con la misma serenidad con la que habría descrito el clima o el precio de las azucenas. Del otro lado de la línea, una voz que ella no reconoció tomó nota de cada detalle. Pidió descripciones de los sujetos, horarios de sus visitas, cualquier información que pudiera resultar útil. Al terminar la llamada, la florista guardó el teléfono en el mismo baúl del que lo había sacado y continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Lo que desencadenó esa breve conversación telefónica fue una reacción en cadena que se extendería por toda la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. La información llegó a oídos de personas que ocupaban posiciones estratégicas dentro de la organización, individuos que tenían acceso directo a los círculos más cercanos al liderazgo del cártel. La noticia de que una célula de extorsionadores estaba acosando a la tía del jefe supremo provocó una respuesta que nadie dentro de esa célula podría haber anticipado. El comandante de la plaza de Zapopan, un hombre conocido únicamente como el Pozolero Chico, por su reputación de hacer desaparecer problemas de manera permanente, recibió una llamada a las 3 de la madrugada del 28 de marzo. La voz al otro lado de la línea no admitía cuestionamientos ni explicaciones. Las órdenes fueron claras y específicas: identificar a los responsables de las extorsiones en el panteón municipal, determinar quién había autorizado esas operaciones y presentar un informe completo antes de que terminara la semana. El tono de la llamada dejaba claro que cualquier demora o excusa sería interpretada como una traición personal. El pozolero chico, cuyo nombre real era Alejandro Mendoza Barrera y quien llevaba 8 años supervisando las operaciones del cártel en esa zona de Jalisco, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba las instrucciones. Conocía la historia de Doña Esperanza, o al menos conocía los rumores que circulaban entre los niveles más altos de la organización. Sabía que existía una tía que vivía en Zapopan, una mujer que había sido declarada intocable desde los primeros días del ascenso del Mencho al poder. Lo que no sabía, lo que nunca se había molestado en verificar, era dónde exactamente vivía esa mujer ni a qué se dedicaba. Ese descuido estaba a punto de costarle todo. Las investigaciones internas del cártel son notoriamente eficientes cuando se trata de proteger los intereses de sus líderes. En menos de 48 horas, el pozolero chico había identificado no solo a los 2 jóvenes que habían acosado a Doña Esperanza, sino también a toda la cadena de mando que había permitido que esas extorsiones ocurrieran. Los nombres eran Miguel Ángel Orozco Sánchez, de 24 años, conocido como El Chaparro, quien era el de la gorra, y Luis Fernando Vega Castellanos, de 22 años, apodado El Tatuado, por razones obvias. Ambos pertenecían a una célula de halcones y cobradores que operaba bajo las órdenes de un individuo de mediano rango llamado Roberto Carlos Huerta Domínguez, alias El Huerta, quien a su vez reportaba directamente a El Pozolero Chico. La cadena de responsabilidad era clara e ininterrumpida. El Huerta había autorizado la expansión de las operaciones de extorsión a la zona del Panteón Municipal, sin consultar con sus superiores, considerándola una fuente de ingresos menor que no requería aprobación especial.
Los dos jóvenes habían actuado siguiendo órdenes directas, seleccionando objetivos, basándose únicamente en criterios de vulnerabilidad aparente. Comerciantes pequeños, personas mayores, negocios sin protección visible. Ninguno de ellos había hecho la más mínima investigación sobre la identidad de sus víctimas, ni sus posibles conexiones. El informe que el pozolero chico presentó a sus superiores incluía todos estos detalles, junto con una petición desesperada de clemencia. Argumentaba que el error había sido cometido por subordinados que actuaron sin conocimiento de la situación, que él personalmente desconocía las actividades específicas de esa célula en esa zona particular, que estaba dispuesto a tomar cualquier medida correctiva que se le ordenara. Sus súplicas cayeron en oídos que no estaban interesados en excusas. La respuesta llegó el 1 de abril, una fecha que más tarde sería recordada por muchos como el inicio de una de las purgas internas más sangrientas en la historia reciente del cártel. Un convoy de 5 camionetas blindadas llegó a la zona de operaciones de El Pozolero Chico poco después del amanecer. Los vehículos transportaban a un grupo de sicarios de élite conocidos internamente como los Cazadores, un escuadrón especializado en resolver problemas que requerían discreción y eficiencia absoluta. Al frente del grupo venía un hombre que muy pocos habían visto en persona, pero cuya reputación lo precedía como una sombra de muerte: el Alemán, uno de los lugartenientes más cercanos al círculo íntimo del Mencho. Lo que ocurrió durante las siguientes 72 horas en la zona metropolitana de Guadalajara quedó registrado en los informes de las autoridades como una serie de hechos violentos aparentemente inconexos. 7 cuerpos fueron encontrados en diferentes ubicaciones de los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Algunos aparecieron en terrenos baldíos, otros en vehículos abandonados. Uno fue localizado flotando en el río Santiago. Las autopsias revelarían posteriormente signos de tortura extrema en todos los casos, indicando que las víctimas habían sido sometidas a interrogatorios prolongados antes de su ejecución. Entre los cuerpos identificados se encontraban Miguel Ángel Orozco Sánchez y Luis Fernando Vega Castellanos, los dos jóvenes que habían intentado extorsionar a doña Esperanza. También fue identificado Roberto Carlos Huerta Domínguez, el comandante de la célula que había autorizado las operaciones. Y, en lo que representó la mayor sorpresa para las autoridades que investigaban los hechos, el cuerpo de Alejandro Mendoza Barrera, el pozolero chico, fue encontrado en el estacionamiento de un centro comercial en la zona de Providencia, con múltiples impactos de bala y señales evidentes de haber sido ejecutado en un lugar diferente antes de ser trasladado a ese sitio. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió investigaciones sobre cada uno de los homicidios, pero las líneas de indagación rápidamente se toparon con los obstáculos habituales que caracterizan estos casos. No había testigos dispuestos a declarar. Las cámaras de seguridad de las zonas cercanas a donde aparecieron los cuerpos misteriosamente no funcionaban o sus grabaciones habían sido borradas, y los familiares de las víctimas se negaban a proporcionar información alguna sobre las actividades de sus seres queridos. El muro de silencio que rodea las operaciones del crimen organizado demostró una vez más ser impenetrable para las instituciones del Estado. Sin embargo, la información sobre lo que realmente había sucedido comenzó a filtrarse a través de canales no oficiales. Periodistas de investigación que mantenían fuentes dentro de las estructuras criminales empezaron a recibir fragmentos de la historia, piezas de un rompecabezas que poco a poco fue revelando la imagen completa.
Los reporteros de medios locales e internacionales que cubrían la situación de seguridad en Jalisco comenzaron a armar una narrativa que explicaba los hechos violentos como parte de una purga interna motivada por un incidente específico. La extorsión fallida de una florista en el Panteón Municipal de Zapopan. La noticia de que la víctima de la extorsión era familiar directa del líder del cártel circuló primero en chats privados de periodistas y analistas de seguridad, luego en redes sociales y finalmente llegó a los medios de comunicación masiva. El escándalo mediático que se desató fue de proporciones considerables. Los titulares hablaban de la tía del Mencho y de la venganza brutal que había cobrado su agravio. Algunos medios sensacionalistas presentaban la historia como evidencia de los códigos de honor dentro del crimen organizado, mientras que analistas más serios señalaban las implicaciones de que una organización criminal pudiera ejecutar a 7 de sus propios miembros por un error que habría sido insignificante en cualquier otro contexto. La vida de Doña Esperanza cambió drásticamente después de que su identidad se hizo pública. La tranquilidad que había disfrutado durante décadas, el anonimato que había cultivado con tanto cuidado, se evaporó de un día para otro. Periodistas de todo el país comenzaron a aparecer en el Panteón Municipal, buscando entrevistas, fotografías, cualquier declaración que pudieran utilizar para sus reportajes. Ella se negó sistemáticamente a hablar con ninguno de ellos, continuando con su rutina diaria de vender flores como si el mundo exterior no existiera. Las autoridades también mostraron interés en ella, aunque de una manera diferente. Agentes de la Fiscalía General de la República la visitaron en múltiples ocasiones, intentando obtener información sobre su sobrino, sobre la estructura del cártel, sobre cualquier detalle que pudiera ser útil para las investigaciones en curso. Doña Esperanza los recibía con la misma cortesía distante con la que trataba a todos, ofreciéndoles agua fresca y sillas para sentarse, pero sin proporcionarles nada de lo que buscaban. «Yo solo vendo flores», era su respuesta invariable a cada pregunta. «No sé nada de esas cosas». La comunidad que rodeaba el panteón reaccionó de maneras diversas ante la revelación de la identidad de la florista. Algunos vecinos que habían sido sus clientes durante años de pronto comenzaron a evitarla, temerosos de verse asociados con alguien vinculado al crimen organizado. Otros, por el contrario, se acercaron a ella con una mezcla de curiosidad y respeto recién descubierto, como si su parentesco con el jefe del cártel le confiriera algún tipo de autoridad o protección que pudiera beneficiarlos. Doña Esperanza trataba a ambos grupos con la misma indiferencia amable, continuando con su trabajo sin dejarse afectar por las miradas ni los susurros. Los efectos de la purga interna se extendieron mucho más allá de las 7 muertes directas que se registraron inicialmente. En las semanas siguientes se reportaron al menos una docena de desapariciones de individuos que supuestamente tenían conexiones con la célula de extorsionadores o con la cadena de mando que había fallado en prevenir el incidente. Familias enteras abandonaron sus hogares en la zona metropolitana de Guadalajara, huyendo hacia otros estados o incluso hacia Estados Unidos, temerosas de que la ola de violencia las alcanzara. El mensaje que el cártel envió a través de estas acciones fue interpretado de diferentes maneras por diferentes observadores. Algunos analistas lo vieron como una demostración de la disciplina interna que mantiene cohesionada a la organización, un recordatorio de que las faltas contra los intereses de los líderes serían castigadas con la máxima severidad.
Otros lo interpretaron como evidencia de la paranoia y la brutalidad arbitraria que caracteriza a los cárteles mexicanos, donde errores menores pueden desencadenar matanzas desproporcionadas, y algunos más señalaron la ironía de que una organización dedicada a la extorsión, el secuestro y el asesinato de civiles inocentes reaccionara con tanta violencia cuando una de esas prácticas afectaba accidentalmente a alguien cercano a sus líderes. Las repercusiones del incidente también se sintieron en las operaciones de extorsión del cártel en toda la región. Durante varios meses después de la purga, se reportó una disminución significativa en los intentos de cobro de derecho de piso en la zona metropolitana de Guadalajara. Los comerciantes, que habían sido víctimas sistemáticas de estas prácticas, experimentaron un respiro temporal, aunque muchos de ellos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las extorsiones se reanudaran con nuevos operadores y nuevas células. La Fiscalía General de la República aprovechó el caos interno del cártel para intensificar algunas de sus operaciones de inteligencia. Fuentes dentro de la organización criminal, debilitadas por la desconfianza generalizada que siguió a la purga, comenzaron a proporcionar información más libremente, temerosas de ser las próximas en caer víctimas de la paranoia de sus líderes. Esta información permitió a las autoridades realizar varios operativos exitosos en los meses siguientes, desmantelando laboratorios de procesamiento de drogas y capturando a operadores de mediano rango que habían permanecido fuera del radar durante años. El caso de Doña Esperanza se convirtió en objeto de estudio para académicos y analistas que intentaban comprender las dinámicas internas del crimen organizado mexicano. Se escribieron artículos en revistas especializadas sobre las estructuras de lealtad y castigo dentro de los cárteles, utilizando este incidente como ejemplo de cómo los vínculos familiares pueden crear zonas de protección dentro de organizaciones que de otra manera operan bajo lógicas puramente instrumentales. Otros estudios examinaron el papel de las mujeres en las redes del narcotráfico, destacando cómo figuras como Doña Esperanza, que habían optado por mantenerse al margen de las actividades criminales, podían, sin embargo, verse arrastradas hacia el centro de los conflictos por circunstancias fuera de su control. Para la propia Doña Esperanza, los meses que siguieron a la revelación de su identidad representaron una prueba de resistencia que puso a prueba todo lo que ella creía sobre sí misma y sobre su lugar en el mundo. Tuvo que enfrentar preguntas que había evitado durante décadas, confrontar realidades que había preferido ignorar y aceptar que el pasado del que había huido la había alcanzado finalmente de la manera más inesperada. En una de las pocas conversaciones que sostuvo con alguien fuera de su círculo inmediato durante ese período, un sacerdote de la parroquia cercana al panteón que la había conocido durante años, Doña Esperanza expresó sentimientos que revelaban la complejidad de su situación. «Padre», le dijo según el relato del propio sacerdote a periodistas meses después, «yo no pedí esta familia, no pedí este apellido. Lo único que he querido toda mi vida es vender mis flores en paz y rezar por las almas de los difuntos, pero parece que ni siquiera eso me está permitido». El sacerdote, un hombre de 70 años, llamado Padre Martín Gutiérrez, que había oficiado innumerables funerales de víctimas de la violencia en esa zona de Jalisco, le ofreció las palabras de consuelo que podía en esas circunstancias. Le recordó que cada persona es responsable únicamente de sus propias acciones, no de las de sus familiares, y que ella había vivido una vida digna, dedicada al trabajo honesto y a la fe, pero también le advirtió que la exposición pública que había sufrido probablemente traería consecuencias que ella no podía anticipar y que debía prepararse para enfrentar tiempos difíciles.
Las palabras del padre Martín resultaron proféticas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado en ese momento. La atención mediática sobre doña Esperanza había atraído no solo a periodistas y autoridades, sino también a otros actores del mundo criminal que vieron en su situación una oportunidad. Cárteles rivales del Jalisco, Nueva Generación, organizaciones que llevaban años en guerra abierta contra el grupo del Mencho, tomaron nota de la existencia de esta vulnerabilidad potencial en la armadura de su enemigo. Los primeros indicios de que algo estaba cambiando llegaron a finales de mayo de ese mismo año. Doña Esperanza comenzó a notar la presencia de vehículos desconocidos que se estacionaban cerca del panteón durante horas, ocupados por hombres que parecían estar vigilando sus movimientos. Las placas de esos vehículos, según pudo observar la florista, no correspondían a Jalisco, sino a estados del norte del país: Sinaloa, Sonora, Chihuahua. Ella sabía lo suficiente sobre la geografía del narcotráfico mexicano para entender lo que esa presencia podía significar. La respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación a esta nueva amenaza fue inmediata y contundente. De la noche a la mañana, el área que rodeaba el Panteón Municipal de Zapopan se convirtió en una de las zonas más vigiladas de toda la región metropolitana. Vehículos con hombres armados comenzaron a patrullar las calles cercanas las 24 horas del día. Se establecieron puntos de control informales en las principales vías de acceso, donde cualquier persona o vehículo desconocido era detenido e interrogado antes de poder continuar su camino. Los habitantes de la zona, acostumbrados ya a vivir bajo la sombra del crimen organizado, reconocieron de inmediato las señales de que se estaba gestando un conflicto de proporciones mayores. Las autoridades también incrementaron su presencia en el área, aunque por razones diferentes. La Guardia Nacional estableció un campamento temporal a pocas cuadras del panteón, oficialmente como parte de una operación de seguridad rutinaria, pero en realidad como respuesta a la acumulación de fuerzas criminales en la zona. La tensión entre los elementos de seguridad del Estado y los del cártel era palpable, aunque ninguno de los dos bandos parecía dispuesto a dar el primer paso hacia un enfrentamiento directo. En medio de todo esto, doña Esperanza continuaba con su rutina diaria con una determinación que rayaba en lo obstinado. Se levantaba cada mañana antes del amanecer, preparaba sus arreglos florales, caminaba hasta el panteón con su carrito lleno de flores y atendía a sus clientes con la misma cortesía de siempre. Se negaba a dejarse intimidar por la presencia de hombres armados en las esquinas, por los helicópteros que sobrevolaban la zona con frecuencia cada vez mayor, por los rumores que circulaban sobre posibles ataques inminentes. Las flores no se venden solas. Le dijo a una vecina que le preguntó por qué no se quedaba en casa hasta que las cosas se calmaran. Y los muertos siguen necesitando quien los adorne. La crisis llegó a su punto culminante la noche del 12 de junio de 2023. Según las reconstrucciones posteriores de los hechos, un convoy de vehículos identificados con el cártel de Sinaloa intentó penetrar el perímetro de seguridad que el Jalisco Nueva Generación había establecido alrededor de la zona del panteón. El objetivo aparente de esta incursión era capturar o eliminar a doña Esperanza, utilizándola como moneda de cambio o como herramienta de presión psicológica contra el Mencho. Lo que encontraron fue una resistencia que evidentemente no habían anticipado. El enfrentamiento que se desató esa noche fue descrito por testigos como una batalla campal que duró aproximadamente 40 minutos.
El sonido de disparos de armas automáticas resonó por todo el municipio, provocando que miles de familias se encerraran en sus hogares y se tiraran al suelo buscando protección. Se reportaron explosiones que algunos testigos atribuyeron a granadas o lanzacohetes, aunque las autoridades nunca confirmaron el uso de ese tipo de armamento. Las sirenas de ambulancias y patrullas formaron una sinfonía macabra que se extendió hasta bien entrada la madrugada. Cuando el sol se levantó la mañana del 13 de junio, el escenario que quedó era de devastación. Al menos 15 cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de la zona de conflicto, la mayoría de ellos correspondientes a los atacantes del cártel de Sinaloa. Varios vehículos incendiados bloqueaban las calles principales y las fachadas de numerosas casas y negocios mostraban impactos de bala que testimoniaban la intensidad del tiroteo. Milagrosamente, según los informes oficiales, no hubo víctimas civiles confirmadas, aunque varios residentes de la zona fueron hospitalizados por heridas menores causadas por vidrios rotos y escombros. Doña Esperanza sobrevivió la noche ilesa. Según lo que ella misma relató posteriormente a las autoridades, había sido trasladada por hombres que no identificó a una ubicación segura poco antes de que comenzara el enfrentamiento y había permanecido ahí hasta que la situación se estabilizó. Se negó a proporcionar detalles adicionales sobre quiénes eran esos hombres, a dónde la habían llevado o cómo habían sabido que el ataque era inminente. Las autoridades sospechaban que esos hombres eran elementos de seguridad del cártel asignados a protegerla, pero no tenían forma de confirmar esa teoría. El enfrentamiento del 12 de junio marcó un punto de inflexión en la historia de Doña Esperanza y en la dinámica del conflicto entre los principales cárteles mexicanos en la región de Jalisco. El intento fallido del cártel de Sinaloa de utilizar a la tía del Mencho como palanca en su guerra contra el Jalisco Nueva Generación fue interpretado por analistas de seguridad como una escalada significativa en las hostilidades entre ambas organizaciones. También demostró, según estos expertos, los extremos a los que estaban dispuestos a llegar los cárteles rivales en su búsqueda de cualquier ventaja que pudiera debilitar a sus enemigos. Para la comunidad que vivía en los alrededores del Panteón Municipal, el enfrentamiento fue la gota que derramó el vaso de una situación que ya era insostenible. En las semanas siguientes, se registró un éxodo significativo de familias que decidieron abandonar la zona, vendiendo sus propiedades a precios de remate o simplemente dejándolas vacías para no volver jamás. Comercios que habían operado durante generaciones cerraron sus puertas definitivamente, incapaces de sostener negocios en un territorio que se había convertido en campo de batalla. El panteón mismo, tradicionalmente un lugar de paz y recogimiento donde las familias visitaban a sus difuntos, se transformó en un sitio que muchos preferían evitar por temor a verse atrapados en otro episodio de violencia. Doña Esperanza, contra todo pronóstico y contra los consejos de prácticamente todos los que la conocían, se negó a abandonar su puesto de flores. Continuó presentándose cada mañana en el panteón, aunque sus clientes habían disminuido drásticamente y aunque la zona seguía bajo una vigilancia opresiva tanto del crimen organizado como de las fuerzas del Estado. Cuando le preguntaban por qué se empeñaba en permanecer ahí, ella respondía con frases que variaban en su formulación, pero que siempre transmitían el mismo mensaje. Ese era su lugar, su vida, su trabajo, y nadie la iba a sacar de ahí mientras siguiera respirando. Los meses que siguieron al enfrentamiento de junio vieron una normalización gradual pero incompleta de la situación en la zona. El cártel Jalisco, Nueva Generación, mantuvo su presencia de seguridad, aunque de manera menos visible que durante los días más tensos del conflicto.
Las autoridades continuaron sus patrullajes y sus investigaciones, acumulando expedientes que probablemente nunca llegarían a juicio. Y la vida cotidiana de los pocos residentes que permanecían en el área fue encontrando nuevas rutinas que incorporaban la realidad de vivir en un territorio disputado por fuerzas que superaban cualquier capacidad de resistencia individual. Para finales de ese año, la historia de Doña Esperanza y la extorsión que desencadenó una cadena de violencia había pasado a ser un capítulo más en la larga crónica del narcotráfico mexicano. Los medios de comunicación, siempre en busca de la siguiente historia impactante, habían movido su atención hacia otros temas. Los académicos habían publicado sus análisis y habían pasado a estudiar otros casos. Las autoridades habían archivado sus investigaciones junto con miles de otras que compartían el mismo destino de impunidad. Solo la comunidad local, los vecinos que habían vivido los hechos en carne propia, conservaban la memoria fresca de lo que había ocurrido y de lo que significaba para su futuro. Doña Esperanza cumplió 68 años en octubre de ese año, celebrando su cumpleaños de la misma manera en que lo había hecho durante décadas, trabajando en su puesto de flores desde el amanecer hasta el atardecer, sin fiesta ni celebración especial. Algunos de sus clientes más antiguos, los que habían permanecido fieles a pesar de todo lo sucedido, le trajeron pequeños regalos: una imagen de la Virgen de Guadalupe, una caja de dulces de tamarindo, un rebozo tejido a mano. Ella agradeció cada obsequio con la misma cortesía sobria que la caracterizaba, sin permitir que la emoción se asomara a su rostro curtido por el sol y los años. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que la propia Doña Esperanza apenas comenzaba a sospechar, era que la historia estaba lejos de haber terminado. El interés de los cárteles rivales en utilizarla como herramienta de presión contra el Mencho no había desaparecido con el fracaso del ataque de junio. Por el contrario, ese fracaso había intensificado la determinación de encontrar otras maneras de explotar esa vulnerabilidad. Y las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, habían comenzado a desarrollar sus propios planes que involucraban a la florista de maneras que ella nunca habría imaginado. Las primeras señales de esta nueva fase llegaron en enero de 2024, cuando agentes de la DEA estadounidense se presentaron en México con una solicitud formal de cooperación para una operación que tenía como objetivo al Mencho mismo. Parte de esa operación, según los documentos filtrados posteriormente a la prensa, involucraba establecer contacto con familiares del capo que pudieran ser persuadidos a colaborar con las autoridades a cambio de protección y beneficios. El nombre de Esperanza Cervantes Guzmán aparecía en la lista de posibles contactos, junto con notas que detallaban su situación actual y su aparente distanciamiento de las actividades criminales de su sobrino. La Fiscalía General de la República Mexicana, que había recibido la solicitud estadounidense con la ambivalencia que caracteriza la relación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico, comenzó a evaluar la viabilidad de acercarse a Doña Esperanza con una propuesta de colaboración. Los funcionarios encargados del caso debatieron durante semanas sobre las posibilidades de éxito de tal acercamiento, sobre los riesgos que implicaba para la seguridad de la mujer y sobre las implicaciones políticas de involucrar a un civil inocente en operaciones de esta magnitud. Mientras estas deliberaciones ocurrían en oficinas gubernamentales de la Ciudad de México y de Washington, la vida en el Panteón Municipal de Zapopan continuaba su curso con una aparente normalidad que enmascaraba tensiones profundas. Doña Esperanza seguía vendiendo sus flores, atendiendo a sus clientes, rezando sus rosarios cada noche antes de dormir.
No sabía que su nombre aparecía en documentos clasificados de múltiples agencias de inteligencia, que su futuro estaba siendo discutido en reuniones a las que ella nunca sería invitada, que fuerzas poderosas la veían no como una persona, sino como una pieza en un tablero de ajedrez cuyas reglas ella no comprendía. La decisión de las autoridades llegó finalmente a principios de marzo de 2024. Un equipo de agentes especializados fue enviado a Zapopan con instrucciones de establecer contacto con doña Esperanza y explorar su disposición a colaborar en operaciones contra su sobrino. El acercamiento debía hacerse de manera gradual y discreta, ganándose primero su confianza antes de presentar cualquier propuesta concreta. Los agentes fueron advertidos de que la mujer había demostrado una resistencia notable a cualquier intento de involucrarla en asuntos relacionados con el crimen organizado y de que cualquier presión excesiva podría resultar contraproducente. El primer contacto se produjo el 15 de marzo, exactamente un año después del día en que los dos jóvenes extorsionadores habían llegado por primera vez al puesto de flores de doña Esperanza. Una mujer de mediana edad, presentándose como trabajadora social de una organización no gubernamental dedicada a apoyar a víctimas de la violencia, se acercó a la florista con la excusa de ofrecerle servicios de apoyo psicológico. Doña Esperanza escuchó la presentación con cortesía, pero declinó cualquier asistencia, explicando que ella no necesitaba ayuda de nadie y que estaba perfectamente bien atendiendo su negocio como lo había hecho toda su vida. La supuesta trabajadora social, que en realidad era una agente de inteligencia con años de experiencia en operaciones encubiertas, no se desanimó ante el rechazo inicial. Regresó al panteón varios días después, esta vez con el pretexto de comprar flores para la tumba de un familiar imaginario. Inició una conversación casual con doña Esperanza sobre el clima, sobre los precios de las flores, sobre los cambios que había experimentado la zona en los últimos años. La florista respondió con la misma amabilidad distante de siempre, sin mostrar señales de sospecha, pero tampoco de particular interés en entablar una relación más cercana. Este proceso de acercamiento gradual se prolongó durante varias semanas, con la agente visitando el puesto de flores regularmente y construyendo poco a poco lo que parecía ser una amistad incipiente. Doña Esperanza, que había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien tenía intenciones ocultas, jugó el juego con una astucia que sorprendió a sus observadores. Permitió que la relación se desarrollara. Escuchó las historias que la agente inventaba sobre su vida y su familia, compartió algunos detalles menores sobre su propia existencia, pero nunca, en ningún momento, ofreció información sobre su sobrino o sobre cualquier cosa relacionada con el mundo criminal que la rodeaba. La operación de inteligencia llegó a un punto muerto a finales de abril, cuando los supervisores de la agente encubierta determinaron que no se estaba logrando ningún progreso significativo y que los recursos invertidos no justificaban los resultados obtenidos. Se tomó la decisión de pasar a una fase más directa del acercamiento, revelando a doña Esperanza la verdadera naturaleza del interés que las autoridades tenían en ella y presentándole formalmente una propuesta de colaboración. El encuentro tuvo lugar el 3 de mayo de 2024, en una pequeña oficina gubernamental en el centro de Guadalajara. Doña Esperanza fue transportada hasta ahí en un vehículo oficial, acompañada por la agente que había estado cultivando su confianza durante semanas y por dos funcionarios de la Fiscalía General de la República. Le explicaron, con un lenguaje cuidadosamente calibrado para no sonar amenazante, que las autoridades mexicanas y estadounidenses estaban desarrollando operaciones coordinadas contra el cártel Jalisco Nueva Generación
y que creían que ella podía desempeñar un papel importante en esos esfuerzos. La propuesta que le presentaron incluía protección completa para ella y para cualquier familiar que designara, reubicación a una nueva identidad en un país seguro, compensación económica sustancial y la garantía de que no enfrentaría ningún cargo legal por cualquier conocimiento que pudiera tener sobre las actividades de su sobrino. A cambio, las autoridades esperaban que ella proporcionara información sobre la estructura del cártel, sobre los movimientos de su sobrino, sobre cualquier detalle que pudiera ser útil para las operaciones en curso. También le sugirieron, sin presionarla directamente, que podría servir como canal de comunicación con el Mencho si las circunstancias lo requerían. Doña Esperanza escuchó la propuesta en silencio, con las manos cruzadas sobre su regazo y la mirada fija en un punto indefinido de la pared frente a ella. Cuando los funcionarios terminaron su exposición y le preguntaron si tenía alguna pregunta o comentario, ella permaneció callada durante varios minutos que a los presentes les parecieron eternos. Finalmente, con una voz tan serena que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Señores», dijo la florista mirando directamente a los ojos al funcionario de mayor rango presente, «yo llevo toda mi vida vendiendo flores. Eso es lo que soy. Una florista. No soy espía, no soy informante, no soy traidora. Mi sobrino tomó sus decisiones hace mucho tiempo, y yo tomé las mías. Él eligió su camino, y yo elegí el mío. Esos caminos no se cruzan, y no van a cruzarse ahora porque ustedes me lo pidan». Hizo una pausa, tomó un sorbo del vaso de agua que le habían ofrecido al inicio de la reunión y continuó. «Entiendo que ustedes tienen su trabajo que hacer. Entiendo que mi sobrino ha causado mucho sufrimiento y que hay familias destruidas por culpa de lo que él y su gente han hecho. Lo entiendo, porque yo veo ese sufrimiento todos los días, en las caras de los que vienen a comprarme flores para las tumbas de sus hijos, de sus esposos, de sus padres. Pero yo no puedo ayudarlos, señores. No porque no quiera que la violencia termine, sino porque sencillamente no tengo nada que ofrecerles. No sé dónde está mi sobrino, no sé cuáles son sus planes, no conozco a su gente, y aunque lo supiera, no creo que sea mi lugar entregar esa información». Los funcionarios intentaron persuadirla con argumentos adicionales, apelando a su sentido de la justicia, a su deseo de ver un México más seguro, a las posibilidades que se abrirían para ella si aceptaba colaborar. Doña Esperanza escuchó cada argumento con paciencia, respondió a cada uno con frases corteses pero firmes, y mantuvo su posición sin titubear. Después de más de 3 horas de conversación, los funcionarios finalmente aceptaron que no lograrían convencerla y la devolvieron a su casa con la promesa de que no habría represalias por su negativa. La noticia del intento fallido de reclutar a doña Esperanza llegó a oídos de su sobrino antes de que ella misma hubiera regresado a su hogar esa noche. Las redes de información del cártel, infiltradas en prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano, habían captado rumores sobre la reunión y habían transmitido la información a través de canales seguros hasta llegar al círculo íntimo del Mencho. La reacción del líder del cártel, según fuentes que posteriormente hablaron con periodistas de investigación, fue una mezcla de orgullo por la lealtad de su tía y de preocupación por los peligros que ella había atraído hacia sí misma. Las semanas siguientes vieron un incremento significativo en la seguridad alrededor de doña Esperanza. Hombres que ella no conocía, pero cuyos tatuajes y actitudes delataban su afiliación, comenzaron a aparecer en las inmediaciones del Panteón, vigilando discretamente los alrededores y siguiéndola a distancia cuando se desplazaba por la ciudad.
Ella aceptó esta nueva realidad con la misma resignación con la que había aceptado todas las otras intrusiones en su vida tranquila, consciente de que cualquier protesta sería inútil y probablemente contraproducente. Las autoridades, por su parte, no abandonaron completamente sus intentos de establecer algún tipo de relación con la florista. Agentes de diversas agencias continuaron apareciendo ocasionalmente en el panteón, comprando flores y entablando conversaciones casuales que doña Esperanza manejaba con la misma cortesía impenetrable de siempre. Ella se había convertido en una pieza del tablero que ninguno de los jugadores podía mover, pero que todos querían tener de su lado. Una figura simbólica cuya importancia trascendía cualquier utilidad práctica que pudiera tener. El verano de 2024 trajo consigo una intensificación general de la violencia en Jalisco, con enfrentamientos cada vez más frecuentes entre el cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales, así como entre el cártel y las fuerzas del Estado. La zona del Panteón Municipal de Zapopan, que había disfrutado de una relativa calma desde el enfrentamiento del año anterior, comenzó a experimentar nuevamente episodios de tensión que recordaban los días más oscuros del conflicto. Tiroteos esporádicos, persecuciones de vehículos a alta velocidad y la aparición ocasional de cuerpos sin identificar en las inmediaciones mantuvieron a la comunidad en un estado de alerta permanente. Doña Esperanza, con sus 68 años cumplidos y una salud que comenzaba a mostrar los inevitables signos del envejecimiento, continuó presentándose cada día en su puesto de flores con una constancia que muchos consideraban admirable y otros calificaban de temeraria. Sus ventas habían disminuido considerablemente desde que su identidad se había hecho pública, pero todavía había clientes fieles que preferían comprarle a ella que a cualquier otro vendedor de la zona. Algunos lo hacían por lealtad a una relación comercial de años. Otros, quizás, por la curiosidad de poder decir que habían tratado personalmente con la tía del Mencho. En septiembre de ese año, un periodista estadounidense que estaba preparando un documental sobre el narcotráfico mexicano logró obtener una entrevista con doña Esperanza, la primera y única que ella concedería a un medio de comunicación. La conversación, que duró aproximadamente 1 hora y fue filmada en el propio puesto de flores del Panteón, reveló aspectos de la personalidad y la filosofía de vida de la florista que hasta entonces habían permanecido ocultos para el público. La gente me pregunta cómo puedo seguir viviendo así, dijo doña Esperanza en un momento de la entrevista, que luego sería ampliamente citado, rodeada de violencia, sabiendo que cualquier día pueden venir a matarme o a secuestrarme. Les digo lo mismo que le dije al cura de mi parroquia cuando me hizo esa pregunta. Todos vamos a morir algún día y la mayoría de nosotros no sabe cuándo ni cómo. La diferencia es que yo he tenido que pensar en eso más que otras personas, y lo que he decidido es que no voy a dejar que el miedo me quite los días que me quedan. Voy a seguir vendiendo mis flores hasta que ya no pueda levantarme de la cama, y cuando ese día llegue, espero que alguien me traiga un ramo bonito para mi propia tumba. El documental, que se estrenó en una plataforma de streaming a principios de 2025, generó un nuevo ciclo de atención mediática sobre la historia de doña Esperanza. Pero para entonces, la florista había dejado de prestar atención a lo que se decía sobre ella en los medios. Había encontrado una paz interna que le permitía ignorar el ruido exterior y concentrarse en las únicas cosas que consideraba importantes: sus flores, sus oraciones y la esperanza de que algún día la violencia que había definido la vida de su sobrino encontrara un final, aunque ella no tuviera ilusiones sobre qué tipo de final sería ese.
El último capítulo conocido de esta historia se escribió en marzo de 2025, cuando doña Esperanza cumplió 69 años. Por primera vez en décadas, no se presentó a trabajar el día de su cumpleaños. Los vecinos que pasaron por el panteón notaron su ausencia y comenzaron a preocuparse, temiendo que algo malo le hubiera ocurrido. Las especulaciones se dispararon. Algunos decían que había sido secuestrada, otros que había huido del país, otros más que había fallecido de causas naturales en la soledad de su pequeña casa. La verdad, cuando finalmente se conoció, resultó ser más simple y, a su manera, más conmovedora. Doña Esperanza había decidido tomarse el día libre, el primero en más de 4 décadas de trabajo ininterrumpido, para visitar las tumbas de sus padres en un pequeño cementerio de Michoacán, donde había nacido. Viajó acompañada únicamente por una sobrina lejana que vivía en Guadalajara, rechazando la escolta de seguridad que el cártel había intentado imponerle. Pasó varias horas junto a las lápidas de sus progenitores, dejando flores que ella misma había cultivado y rezando en silencio oraciones que solo ella conocía. Cuando regresó a Zapopan 2 días después y retomó su lugar en el puesto de flores del panteón, varios de sus clientes habituales le preguntaron dónde había estado. Ella respondió con una sonrisa que pocos le habían visto antes, una expresión de serenidad genuina que parecía provenir de algún lugar profundo de su ser. «Fui a recordar de dónde vengo», les dijo. «A veces es necesario hacer eso para saber quién eres y por qué estás aquí». Y así continúa la historia de Esperanza Cervantes Guzmán, la florista del Panteón Municipal de Zapopan, la tía del Mencho que rechazó tanto el dinero del crimen como las promesas del gobierno, la mujer que encontró una manera de vivir con dignidad en medio del caos más absoluto. Su puesto de flores sigue abierto cada mañana, sus arreglos siguen adornando las tumbas de los que ya no están, y su presencia sigue siendo un recordatorio silencioso de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar un poco de luz. Los analistas de seguridad que estudian el narcotráfico mexicano señalan que el caso de Doña Esperanza ilustra paradojas fundamentales del fenómeno criminal en el país. Muestra cómo los vínculos familiares pueden crear zonas de protección dentro de organizaciones brutalmente violentas, cómo personas inocentes pueden verse arrastradas al centro de conflictos que no eligieron, y cómo la resistencia individual, aunque raramente efectiva en términos prácticos, puede adquirir un poder simbólico que trasciende las circunstancias inmediatas. También ilustra, quizás de manera más importante, las limitaciones de las estrategias, tanto gubernamentales como criminales, para controlar completamente el territorio y la población. Doña Esperanza se convirtió en un punto ciego para todos los actores involucrados, una persona que ninguno podía manipular, pero que ninguno podía ignorar tampoco. Su negativa a dejarse instrumentalizar por cualquiera de los bandos la convirtió en una figura única en el paisaje del narcotráfico mexicano. Una anomalía que desafiaba las categorías convencionales de víctima, cómplice o colaborador. Para los habitantes de la zona del Panteón Municipal de Zapopan, Doña Esperanza representa algo más elemental: la persistencia de la vida normal en medio de la anormalidad más extrema. Su presencia diaria en el puesto de flores, su trato cortés con los clientes, su dedicación a un oficio heredado de generaciones anteriores, todo eso constituye un ancla de continuidad en un mundo donde todo lo demás parece estar en constante convulsión. Mientras ella siga ahí, vendiendo sus claveles y sus rosas, arreglando sus alcatraces y sus crisantemos, hay algo que permanece igual, algo que conecta el presente con un pasado que parecía más estable y con un futuro que todavía puede imaginarse diferente.
La violencia en Jalisco no ha terminado y probablemente no terminará en el futuro previsible. Los cárteles continúan su guerra interminable por el control de territorios y rutas. Las autoridades continúan sus operaciones con resultados siempre parciales y la población civil continúa pagando el precio de un conflicto que no tiene vencedores claros. En ese contexto, la historia de Doña Esperanza adquiere un significado que va más allá de los hechos específicos que la componen. Se convierte en una parábola sobre la posibilidad de mantener la humanidad en circunstancias inhumanas, sobre el valor de las pequeñas lealtades cotidianas frente a las grandes fuerzas que amenazan con aplastarlo todo, sobre la dignidad que puede encontrarse en los actos más simples cuando se realizan con convicción y constancia. Las flores seguirán vendiéndose en el Panteón Municipal de Zapopan mientras haya muertos que honrar y vivos que los recuerden. Y mientras Doña Esperanza siga siendo la encargada de ese comercio ancestral, habrá al menos una persona en ese territorio disputado que se niega a ser definida por el conflicto que la rodea. Eso, en el México contemporáneo, es quizás el acto de resistencia más extraordinario de todos.